Agustín, te tengo otro amigo que te quiere hacer una pregunta. Hoy en día es candidato a alcalde por La Pintana. Es Pablo Maltés, el abuelo. Ahí está. Hola Gonzalo querido, hola Agustín. Soy Pablo Maltés, el abuelo, candidato a alcalde por la querida comuna de La Pintana. Agustín, ¿qué opinas de la bendición papal a las parejas homosexuales? Y segundo, ¿qué opinas de las terapias de reconversión sexual? Aquellas que pretenden transformar, modificar las conductas, los deseos de las personas homosexuales, lesbianas, etcétera, que con terapias en diversos lugares del mundo aún se aplican. Sí. Solo para complementar la pregunta de Pablo Maltés, fíjate que ayer la Cámara de Diputados chilena está pidiendo una comisión investigadora por el tema de la hormonización a los niños. Wow, interesante, interesante. Bueno, vamos con lo primero. A ver, yo no soy un estudioso de los temas teológicos. Entiendo que la homosexualidad en la Biblia aparece reiteradas veces de una manera inequívoca como un pecado grave, como algo que no se condice con la forma de vida de un creyente cristiano. Eso a mí me parece indudable cuando se lee la Biblia, o por lo menos los fragmentos a los que me estoy refiriendo. Y sin embargo, el Papa Francisco ha tenido muchos acercamientos hacia los enemigos de la Iglesia. Personas que no tienen ninguna voluntad de ser parte de esta fe. ¿Y eso está bueno o está malo? A ver, contrariar la palabra, palabra de Dios según tu propia fe, para agradarle a un grupo minoritario extremadamente poderoso, a mí me parece que está muy mal. A mí me parece que si la palabra que se supone para los católicos, que es la palabra de Dios, es tan inequívoca al respecto, y bueno, que el Papa diga otra cosa, yo atendería mejor a lo que dice la palabra de Dios, si es que creo en ese Dios. Si creo en otro, pues bueno, podré atender a otros tipos de dogmas. Igual el Papa argentino. Bueno, habría que pedir perdón por eso. Oye, Mira, te voy a decir algo más. Porque lo segundo también es importante. A ver, si las personas son mayores de edad, sí, y no se sienten cómodas con su orientación sexual o con su identidad autopercibida, ¿por qué le vamos a impedir, por ejemplo, ir a un psicólogo que se dedique a tratar ese tipo de casos? ¿Por qué? ¿Por qué todo lo que tenemos para ofrecerle a las personas son hormonas, cirugías plásticas y lo que ellos llaman terapia de afirmación? Fíjate, este neolenguaje es muy interesante. Terapia de afirmación. Claro, esto es muy interesante. Vamos a suponer, yo Agustín, vamos a suponer, sí, me empiezo a sentir Agustín. Tú, Agustín, que habitas ese cuerpo. Yo, Agustín, que habito este cuerpo, sí, como hay una escisión entre mi espíritu y este cuerpo, mi espíritu empieza a autopercibirse mujer, se da cuenta que es mujer y dice, este cuerpo no es mío. Necesito entonces, ¿qué cosa? Transformar este cuerpo. Con, insisto, cirugías muy nocivas, con terapias hormonales con muchísimos efectos secundarios muy nocivos. Bueno, eso le llaman curiosamente terapia de afirmación. Tengo que ir a un psicólogo además que me convenza de que efectivamente si yo estoy sintiendo esto, el problema está en mi cuerpo y no en mi espíritu, que es el que lo habita. Entonces, a eso le llaman terapia de afirmación. En cambio, si yo empiezo a sentir este malestar interno y digo, esto no está bien, sí, yo me miro, estoy sano, este es mi cuerpo, mi problema está en mi autopercepción, quiero buscar a un psicólogo que me ayude a reencontrarme, a reasumir mi cuerpo tal como es, eso se llama terapia de conversión. Asumir tu cuerpo como es convertirlo. Destruir tu cuerpo tal como es afirmarlo. Decime si no es orwelliano. Entonces, ¿qué hace el Estado? Prohíbe a psicólogos que se dan cuenta que el problema no está en el cuerpo sano, sino en la autopercepción de la persona que está dañada, sí, y financian y subsidian terapias hormonales, cirugías. Hay casos internacionales que pasa que se empiezan a meter hormonas, se hacen operaciones y después se arrepienten. Está lleno, solo que no se televisan. ¿Sabes el daño que le puede generar a una farmacéutica? Hay mucho dinero acá atrás. No es solo ideología. Cuando la señora hace un rato dice, pero vos te inventás que hay poder. Por favor, señores, las farmacéuticas son uno de los negocios más importantes del mundo en el siglo XXI y han hecho fortunas gracias a la ideología de género. De hecho, ustedes pueden
revisar los reportes financieros de Global Market Insights, donde se ve la evolución exponencial de los mercados de cirugías plásticas gracias a la ideología de género. Sí. Mira, Agustín, aquí dice, diputados de Chile Vamos, republicanos, solicitan crear comisión investigadora por tratamientos hormonales para niños trans. Claro. Esto está generando mucha polémica, se está instalando muy fuerte en la agenda. Hay distintos sectores, bueno, acá Chile Vamos y republicanos, en donde está este tránsito, ¿cierto?, de un niño, de a veces de 5, 6 años, que cree que es hombre, pero se empieza a autopercibir mujer y empiezan a transitar en eso, y empiezan, digamos, las terapias hormonales, y después, claro, quirófano. Vamos a intercambiar el rol un segundo. ¿Conociste alguna vez, digamos, cuántos casos conociste vos cuando eras adolescente de este tipo de casos que estamos hablando? Nunca. Nunca, yo tampoco. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque eran prácticamente inexistentes. Y esto se puede constatar empíricamente en los DSM de psiquiatría, donde están todas las estadísticas. Era un fenómeno extremadamente marginal. Cuantitativamente existía, sí, pero era prácticamente nulo. Era muy, muy, muy extraño. Sí. Ahora, hoy se ha multiplicado de una manera tremenda. Esto, por ejemplo, ha despertado las alarmas, ha hecho sonar las alarmas en Inglaterra, donde mandaron a hacer una investigación desde el Estado y encontraron que casi un 5.000% de aumento ha habido en los últimos 10 años de niños y adolescentes, con casi 5.000%. Casi 5.000% en solo 10 años. ¿Y por qué se da ese fenómeno de aumentar un 5.000% en 10 años? Bueno, porque la cultura está desde la más tierna infancia insistiéndole a los niños con la idea de que ellos habitan un cuerpo que puede ser el equivocado. Lo mismo que dijo la señora. Los niños habitan un cuerpo que puede ser el equivocado. Por lo tanto, si ese niño va a la escuela y se da cuenta que, bueno, le hacen bullying, que no es incluido, que tiene tal o cual problema, tiene problemas de autoestima, incluso en la familia le pueden inyectar muchos problemas de estos, y el niño termina diciendo, ah, claro, es que lo que pasa es que mi cuerpo está equivocado. Lo que pasa es que yo soy una persona de otro sexo que está habitando un cuerpo que le tocó por equivocación. Y esto genera después otro clic, otro paso, que es que ese niño emprende estos cambios, las escuelas están adiestradas para celebrarlos, ahora hay baños especiales, está todo un protocolo. Exactamente. Y entonces se vuelven, digamos así, el furor de la escuela. Porque, a ver, esto es lo que pasa en una escuela y lo que está pasando un chico, no sé, tercero medio, segundo medio, que se llama, ponte tú, Raúl. Sí. Él es Raúl y va a empezar una transición, ¿cierto? Un recorrido para transformarse, no sé, en Andrea. Claro. Sale Raúl y después vuelve Andrea, pero como para todos los alumnos como si nada. Hola, Andrea, es como, exacto. Aquí no ha pasado nada. Y no solo eso, es que sí ha pasado algo, y es que la escuela ahora es inclusiva, es diversa y todos tienen que escenificar la tolerancia. O sea, escenificar. Claro, tenemos todos que ponernos contentos, llevar nuestras banderitas todo el mes de junio, las banderitas multicolor. Tenemos que, además, escúchame, a ver, un profesor que no evalúe bien al alumno trans y, bueno, si alguien le hacía bullying a un alumno antes de ser trans, bueno, era un problema. Ahora, si se lo haces ya siendo trans, tenés un problema muy grave. Entonces, ¿qué pasa? Se convierte en una estrategia de aceptación social. Esto, ¿sabes qué? No es una hipótesis mía, es una hipótesis que ya se está manejando hace algunos años en Estados Unidos, donde también advirtieron que es exponencial el crecimiento del LGBT en los niños y los adolescentes. Lo vamos a poner con números. Mirá, digamos, nada de esto tiene que hablarse así en el aire. Marzo de este año salió la nueva encuesta de Gallup, que es una de las encuestas más importantes del mundo, sobre la población LGBT en Estados Unidos. La generación Z, que es la más joven en este momento, la generación Z tiene un 22,9% de LGBT. 22,9%. Vuelvo a la pregunta anterior que te hice. ¿Vos te acordás haber visto un 23% de compañeritos LGBT en el curso? No, yo tampoco. No. Yo soy del 89. Mi generación, la generación millennial, que está medida también por esta misma encuesta, cuando los millennials le preguntan por su orientación sexual y su identidad de género, como ellos le llaman, encuentran que el guarismo está en el 9%. O sea, en solo una generación saltaste del 9 al 23. Más que se duplica. Más. Entonces, ¿esto es natural? Ahora, no, es Agustín, te la voy entendiendo toda, pero
Sí. acá empiezan a aparecer nuevos conceptos, ciertas nuevas frases, ciertos statements, como quieran llamarle. Sí. Y aparece uno y se me empieza a venir uno a la cabeza, que es esta famosa dictadura de las minorías. ¿Estamos frente a dictaduras de las minorías? Sí. ¿Qué es una dictadura de una minoría? Bueno, la dictadura de la minoría es el globalismo. Es decir, la dictadura... Estos 200 tipos que escribieron... Exacto. Ellos necesitan romper el fundamento de la democracia. Si yo te tengo que ordenar hacer tal y cual cosa de Naciones Unidas, yo no puedo dejar que vos sigas pensando que la democracia es una cuestión de agendas mayoritarias. Yo tengo que también cambiarte el concepto de democracia. La democracia como gobierno del pueblo se modifica y pasa a ser el gobierno de las minorías oprimidas. Entonces, cuanto más democráticos queramos ser, tenemos que seguir cada vez con más énfasis las agendas, no de las mayorías, sino de las minorías. Entonces, eso va acostumbrando a los pueblos a odiar la democracia. Lo que estamos viviendo es ciertamente una dictadura de las minorías que no tiene absolutamente nada que ver con los problemas reales de las mayorías. Las mayorías quieren países seguros, economías estables, estados de paz generalizada. Eso es lo que demanda, no se demanda demasiado. Ahora, ¿qué demandan las minorías? Bueno, por ejemplo, que se financien hormonas, que se financien cirugías, que... Los peces sintientes, exactamente. Entonces, las mayorías se empiezan a asustar. ¿Por qué se asustan? Porque todo el lenguaje empieza a ser modificado para que parezca que los reclamos legítimos son los minoritarios. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, si un homosexual o un transexual o alguien con un problema de identidad de género dice, yo no me siento cómodo con este problema que estoy teniendo y no quiero cambiar mi cuerpo, sino mi autopercepción, esa persona está afrontando una terapia de conversión. Ahora se hace lo contrario de afirmación. Y así en general, yo por decir, por ejemplo, que un hombre disfrazado no es una mujer, yo sería un transfóbico. Por lo tanto, yo no sería un disidente político. Yo sería un pobre enfermo mental, dado que desde el siglo XIX en adelante la fobia es un sufijo muy caro a la psiquiatría. Es decir, no da lo mismo tratar a un disidente de fóbico o de simplemente anti algo. Entonces, las minorías están, digamos, acobardándose mucho por el lenguaje. Agustín, estamos hablando de la batalla cultural, estamos junto a Agustín Laje, escritor de Generación Idiota, va a estar también el fin de semana en la Expo Family. ¿Qué vas a hacer en la Expo Family, Agustín? Voy a dar una conferencia sobre cuáles son los pasos que están utilizando para destruir a la institución familiar. La institución familiar está en la mira, está en el blanco. ¿Cómo eso? Claro, la familia desde el siglo XIX en adelante ha sido tremendamente asediada por el Estado. El Estado, al necesitar expandir su ámbito de influencia coercitiva, ha necesitado restarle cada vez más funciones a la familia. Hoy, en nuestro siglo XXI, esto llega en la forma de, por ejemplo, feminismo, que es introducir una concepción de la relación sexual como basada en opresores y oprimidos. Entonces, en la familia, que por definición hay hombres y mujeres necesariamente, pues entonces esas personas empiezan a verse bajo unos filtros ideológicos muy perniciosos para sus relaciones de todos los días. O, por ejemplo, la ideología de género te confunde a tu hijo, le mete un problema de identidad que antes no existía en la medida que existe ahora, y de un día para otro te das cuenta que creías que tenías un hijo y ahora tenés una hija. Y que quiere hormonas y que quiere mutilar su cuerpo. O, por ejemplo, si tu hijo viene en camino, te dicen, bueno, no, abortalo. Si total, el pez sintiente no me lo saques del agua. A tu hijo mátalo. Mátalo porque ¿sabes qué pasa? Somos muchas bocas. Y esa es la realidad tras de todo esto. Ese es el núcleo más duro. Podemos hablar de los intereses económicos, las farmacéuticas, los intereses de los militantes, los desquiciados mentales que se han empoderado en el nombre de la inclusión y la diversidad. Podemos hablar de todo eso, pero en realidad, ¿por qué viene esto con tanta fuerza desde los años 70 en adelante? Porque la ONU, a partir del año 74 en Bucarest, la primera conferencia de población y desarrollo, determinó que éramos demasiadas personas en el mundo y que había que disminuir la natalidad. Desde entonces, desde la ONU, se está militando el aborto para todos nuestros países, por eso la incluyeron también en la Agenda 2030 y la ordenaron en el año 94 en el Cairo para todas las naciones, por eso han impulsado la ideología de género. Si yo te digo que en Estados Unidos la generación Z tiene 23% prácticamente de LGBT, estamos hablando de un 23% de personas que, salvo excepciones muy raras, no se va ahí sería un éxito. No se reproduce. No se reproduce. Ah, no, pero pasa que la inseminación artificial, vamos, ¿cuánto cuesta eso?
Vamos, ¿cuántos LGBT realmente lo hacen? No, tenés prácticamente, estás camino a un cuarto de la población norteamericana totalmente anulada en sus facultades reproductivas. Y te llevo rápido a España. En España por año nacen 400.000 niños españoles por año. 400.000. Y se abortan 100.000. Aproximadamente, claro, redondeando. O sea, tenés que con una sola política llamada aborto, redujiste la natalidad española en un 20%. En un país que tiene una tasa de natalidad de 1,1, a veces 1,2 hijos por mujer, o sea, la mitad de lo que necesita para lograr recambio generacional. Con lo cual, ese país que tanto celebra el aborto, las banderitas multicolor, las terapias de mutilación genital y todo lo demás, ese país va directo al suicidio poblacional por haber seguido toda esta agenda espantosa, dictatorial y desquiciada. Tengo una pregunta de una querida amiga del programa de Sin Filtro, se llama Valeria Cárcamo, el próximo año va a ser candidata, no sabemos a qué, pero te quiero hacer una pregunta. Sí, claro. Hola a todos, quería preguntar cómo se puede justificar la brutal alza que tiene hoy en día en Argentina y el aumento al 55% de pobreza en el país. Bueno, a ver, no es que se justifique, se explica en todo caso.